Hermanos, que el Señor les bendiga. Voy a estar hablando hoy de el tema por gracia solamente. Eh, Antes de entrar al tema, antes de entrar al texto, antes de entrar a la palabra, quiero hacerles una pregunta a ustedes. Me gustaría que ustedes se la contestaran, pero yo también se las voy a contestar. Yo voy a contestar la pregunta, pero yo quiero que usted se tome su tiempo y analicen esta pregunta. Porque es una pregunta sumamente importante, aunque se ve muy básica y las personas cuando la escuchan dicen, eso no es mi problema, no tiene nada que ver conmigo, pero ustedes van a entender después el porqué de la pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Tiene el cristiano algo que no puede encontrarse en ninguna otra religión? Nosotros como cristianos deberíamos de saber la respuesta de esa pregunta. Nosotros deberíamos de indagar un poquito en las otras religiones, en las sectas, en los que se llaman ser cristianos, pero predican una enseñanza que va contraria a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar de no caer en los mismos errores de ellos. Tenemos que cuidar de no predicar cosas que son de religiones paganas. Y yo les voy a contestar la pregunta. La pregunta era, la voy a repetir. ¿Tiene el cristiano algo que no puede encontrarse en ninguna otra religión? Y la respuesta es sí. Lo primero es lo más importante, la salvación por gracia. El cristianismo es la única religión, la única, que enseña, que ofrece la salvación por gracia. Y lo número dos, el cristianismo es la única religión donde Dios es quien busca a los hombres. Dios es quien busca a los hombres. Entonces, voy a decirle lo que diferencia. Voy a decirle lo que enseñan otras religiones. En todas las otras religiones, la salvación o la vida después de la muerte física en este mundo se logra a través del esfuerzo humano. O sea que la calidad que ellos vayan a vivir después que ellos mueran depende de quiénes ellos son en este mundo. Eso es lo que enseñan todas las religiones paganas. ¿Cómo? ¿Cómo ellos lo enseñan? Bueno, ellos dicen que siguiendo ciertas reglas religiosas, siguiendo ciertos rituales, haciendo obras de caridad y haciendo muchas otras cosas más, es que ellos logran salvarse, ¿verdad? Vivir una vida, por llamarlo así, después de la muerte que no sea tan tormentosa. Entonces, vemos que las otras religiones, las religiones paganas, enseñan algo que se basa en las obras del hombre y de la mujer. En contraste, vemos que el cristianismo enseña la gracia. O sea que es una salvación por gracia sin incluir las obras. Las obras no se incluyen en la gracia, porque si tú incluyes obras en gracia, deja de ser gracia. Entendan eso, tenemos que entenderlo. Aquí tenemos el cristianismo por gracia, sin obra. Aquí tenemos las otras religiones paganas. Te salvas por obras, por religiosidad, por rituales. Entonces, si el cristianismo que tú conoces, según tú, se parece más al de acá, el de las obras, entonces lamento decirte y lamento informarte, no lo lamento, porque es una buena noticia para ti. Pero lo que lamento es decirte estás equivocado. Lamento ser yo la que te traigo las malas noticias de que tú estás equivocado o estás equivocada. Pero me gozo porque eso te va a dar una esperanza. Me gozo porque eso es una buena noticia. Es una buena noticia que tu salvación no depende de ti ni de mí. Porque si fuera así, podría decir con certeza que todos nos vamos a perder. Si nuestra salvación dependiese de nuestras obras, todos nos perderíamos.
pero gracias a Dios así no es. Entonces, podemos ver cómo en el cristianismo, la otra comparación que estaba haciendo, es la única religión que muestra cómo, a través de la Biblia, ¿verdad? Que muestra cómo Dios es el que siempre busca al hombre. No vemos en ningún momento que en ninguna parte de la Biblia podemos ver que un hombre tomó la iniciativa de buscar a Dios. No se encuentra. Mientras que las otras religiones, el hombre es quien busca a Dios. Entonces, si tu definición del cristianismo fue yo llegué a Cristo, yo busqué al Señor, yo estoy buscando a Dios, entonces también le tengo que decir que eso es lo que creen las otras religiones, las religiones paganas, eso es lo que ellos creen. Ese no es el cristianismo tampoco, y eso es algo muy importante que nosotros lo entendamos, porque si no entendemos eso, no vamos a entender la gracia, no la vamos a entender, jamás la entenderemos. Entonces, nosotros, le voy a dar una breve explicación. Somos salvos por gracia a través de la fe. La fe es como el instrumento, ¿verdad? ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender que la gracia es suficiente para la salvación. Vamos a aprender que el que confía en sus obras para la salvación no entiende lo que es la gracia. Y por lo tanto se puede decir que está en un grave peligro. ¿Por qué digo las obras? Porque muchos cristianos dicen esto. Y les digo cristianos, bueno, ellos se llaman cristianos, es triste. Ellos dicen, y yo estaba incluida en ese grupo, y muchas personas que ahora entendemos la realidad estábamos incluidos en ese grupo. No es que estamos señalando, no es que estoy señalando, ¿ok? Es que estoy tratando de con amor enseñarle un concepto que es muy básico y que se supone que como cristianos lo entendamos. Muchos cristianos piensan este error, disparate, ellos piensan en lo siguiente. Bueno, yo soy salvo por gracia. Sí, yo sí soy salvo por gracia, pero si tengo que hacer ciertas obras para mantener esa salvación, tengo que hacer esto, lo otro, porque si no la pierdo. Y ahí hay más de un error. Porque al tú decir que tú eres salvo por gracia, pero también le añades tus obras, las obras invalidan la gracia. O sea, automáticamente, no pienses que las dos pueden estar juntas, no pueden. Tenemos que entender que cuando tú dices gracia, tienes que dejar las obras afuera. Las obras no las puedes incluir en la salvación, no puedes, no se puede. Lo estoy tratando de explicar de la manera más sencilla. Yo quiero hacer un breve repaso de las otras religiones versus el cristianismo, porque yo quiero que entiendan un poquito más de lo que yo estoy hablando. Es importante que entendamos estos términos, es importante que entendamos cómo las otras religiones operan, porque solamente así vamos a saber reconocer cuando algo es de Dios y no es de Dios. ¿Por qué? Porque alguien nos puede decir, ¿sabes qué? Yo soy salvo por gracia, pero si dejo de ir a la iglesia, pues me voy a perder. Tú lo vas a creer. Tú lo vas a creer porque es que tú no entiendes lo que es el cristianismo, tú no entiendes cómo eso en realidad viene de religiones paganas, viene de otras religiones que no tienen nada que ver con el cristianismo y tú te lo vas a creer porque eso es lo que te han enseñado desde niño o desde joven o desde que te convertiste. Tú te lo vas a creer. Por eso es importante no solamente estudiar la Biblia, sino estudiar otras religiones, estudiar un poquito de la historia de la iglesia y todas esas cosas nos van a ayudar a no cometer los mismos errores que otros han cometido en el pasado y que otros siguen cometiendo en el día de hoy. Entonces, repaso de otras religiones versus el cristianismo. Vamos a hablar rapidito del budismo.
Ellos tienen 8 pasos para llegar a la meta, para llegar a lo que nosotros le llamaríamos salvación, por decirlo así. O sea que se basa en un esfuerzo humano. Esa religión es atea, una religión bastante peculiar. O sea que ellos no tienen Dios. El hinduismo. El hinduismo, ellos creen en la ley del karma y creen en la reencarnación. Ellos piensan que ellos nacen, mueren y van a reencarnar en animales, en diferentes seres vivientes, y hasta que lleguen a un nivel de perfección, a cierto nivel de perfección, ellos no van a dejar de reencarnar. O sea que la perfección de ellos viene a través de un esfuerzo humano, y no es solamente en esta vida, sino que cuando ellos mueran, ellos van a reencarnar, a lo mejor en otro humano si tienen suerte, o si no van a reencarnar en una cucaracha, en un ave, no sé, reencarnan en diferentes cosas, según ellos, y van perfeccionándose. Cuando llegan a esa perfección, ellos piensan que ellos ya dejan de reencarnar porque ya son perfectos, ya ellos, ¿verdad? Según la ley del karma, han hecho tanto bien las diferentes reencarnaciones que han tenido, y ellos se unen a Dios, se hacen uno con el Dios que ellos veneran. El judaísmo, como todos sabemos, ellos creen en las obras de la ley y eso es basado en el esfuerzo humano. La salvación para ellos es según la ley. El Islam, ellos piensan también en reglas que ellos tienen que cumplir. Eh, Obviamente es un esfuerzo humano también. Ellos piensan que cuando ellos mueran, ellos van a ser juzgados según sus buenas y sus malas obras, y va a haber un balance, y si hicieron más malas obras van para el infierno, y si hicieron más buenas obras van para el cielo. O sea, es un esfuerzo humano de nuevo. Y el cristianismo es la única religión que somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Depende de las obras de Cristo que nos son aplicadas a nosotros, a nuestra cuenta. Obras que nosotros no hicimos y no podemos hacer y no queremos hacer. Y Dios la ofrece. Dios ofrece esa salvación a través de su amor incondicional. O sea, al Dios darnos esa salvación por gracia, Él está mostrando, mejor dicho, su amor incondicional hacia nosotros, hacia los que somos salvos, hacia sus hijos, a sus escogidos. Él nos muestra su amor incondicional. Podemos ver que las otras religiones, su salvación, su vida después de la muerte, es condicional, es con condiciones, depende de las obras de los humanos, mientras que el cristianismo no. El cristianismo, nosotros venimos a ser salvos por las obras de Cristo que fueron acreditadas en nuestras cuentas. Nosotros le entregamos los pecados, Él tomó nuestros pecados y Él nos da a nosotros su justicia. Y eso es acreditado en nuestras cuentas. Entonces, no sé si hasta ahora están entendiendo la diferencia del cristianismo y cómo muchas personas que se llaman ser cristianas lo que predican no se parece nada a lo que enseña la Biblia. Y se parece mucho más a las religiones paganas que a lo que enseña la palabra. Y lo estoy haciendo lo más sencillo posible para que todas las personas que vean este video la puedan entender. Y vamos a hablar ahora de unos términos. Voy a mencionar 3 términos y voy a dar un ejemplo para que vean cómo se aplican esos términos. El primer término es la gracia. La gracia es recibir lo que no merecemos. Misericordia. La misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Cuando hablamos de gracia y misericordia, podemos ver que el Señor tuvo misericordia con nosotros cuando perdonó nuestros pecados. Pero eso no se quedó ahí. El Señor, por encima de su misericordia, mostró su gracia hacia con nosotros,
porque no solamente nos perdonó nuestros pecados, sino que nos adoptó, sino que nos llama sus hijos y vamos a vivir con Él, vamos a estar en su presencia para siempre. La salvación es una seguridad eterna, vida eterna, el mismo término te lo dice. No es vida temporera a lo que tú te portas bien, no es vida temporera, no se trata de algo que tú puedas hacer, eso se trata del Señor. Voy a dar un ejemplo práctico para esto. En los que somos padres sabemos que nosotros tenemos reglas específicas en nuestros hogares para nuestros hijos, para mantener un orden. Todos sabemos que si no le ponemos reglas a los niños va a haber un desorden. Y por más que los amemos, no queremos vivir en desorden. Cuando nosotros le decimos a nuestros niños, voy a poner un ejemplo específico, tienes que acostarte a las 8 de la noche todos los días. Si pasan las 8 de la noche y todavía estás despierto, vas a tener una consecuencia. Tu consecuencia es la siguiente. Al otro día vas a estar castigado. Vas a estar castigado el día entero. O la semana entera, lo que sea que usted le haya puesto como castigo, como consecuencia de haber roto las reglas de su casa. Entonces, llega la noche y el niño rompe las reglas. Podemos decir que ahora va a estar un poquito enojado, enojada como padre, como madre, y vas a decirle, te dije que si rompía la regla, tenías esta consecuencia. Pero nosotros como padres vemos a nuestros niños y se nos derrite nuestro corazón muchas veces. Y le decimos, ¿sabes qué? Está bien. Yo te voy a dejar dar el castigo, era el día entero, te voy a dar medio día de castigo nada más. Ahí, en ese momento, podemos ver lo que es un acto de misericordia. Porque el niño no recibió lo que se merecía, él se merecía el día entero y tú le diste mediodía nada más. Y vamos a poner que no conforme a eso, también tú decides, después que se le acabó el castiguito al niño, todavía no se ha acabado el día y le has dicho, vente, vamos, te voy a comprar un heladito. Y tú le das el helado al niño, el niño se portó mal. El niño se merecía el castigo del día completo. Pero tú por misericordia le cancelaste el castigo, le cancelaste lo que él se merecía. Pero por encima de eso le compraste helado, le compraste una pizza, le compraste un juguete. Eso es gracia. Recibió algo que no merecía. Misericordia. Cuando no recibes lo que sí merecemos. Y podemos ver en la salvación cómo el Señor tuvo misericordia y gracia. No nos dio lo que nos merecía, ¿no? Que era el infierno. Ahí hubo una misericordia. Pero no por encima de eso, nos hizo sus hijos y nos regaló la salvación. Ahí está la gracia del Señor. ¿Nos lo merecía, no? No. ¿Hemos roto las reglas de Dios? Sí. ¿Hemos pecado? Todos hemos pecado. ¿Nos merecemos el cielo? No. ¿Nos merecemos la vida eterna? No. ¿Nos merecemos el infierno? Sí. Podemos ver que esto es algo sencillo, se supone, pero que muchas personas lo complican porque no pueden dejar el yo fuera. Podemos ver que aquí, cuando yo estaba explicando eso, todo tenía que ver con Dios. Lo que Dios hizo, Dios te perdonó, Dios te justificó, Dios te dio la vida eterna, Dios, Dios, Dios. El hombre lo echamos hacia un lado y eso es lo que muchas personas no quieren aceptar. Y dicen, bueno, sí, el Señor me salvó, el Señor me dio la vida eterna, pero yo tengo que hacer esto, aquello y lo otro porque si no yo me pierdo.
porque si no, mi salvación corre riesgo, porque si no añado mis obras a la salvación, bla, 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 todas las cosas que dicen. Entonces, ¿cómo es posible? Si el Señor no comparte su gloria con nadie. Y ahí es que vamos a ir a Efesios. Otra cosita que quiero que hagan en sus casas, en sus hogares, porque yo no tengo tiempo para repasar todo esto, pero quiero que vean 1 Corintios 13, del 4 al 7. Ahí podemos ver el amor de Dios incondicional, cómo el amor de Dios es incondicional. Es uno de los mejores textos para definir ese amor tan bonito, incondicional, sincero, sin egoísmos que tiene el Señor para con nosotros. Entonces voy a ir rapidito a Efesios 2, 4 al 5 y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Podemos ver dos cosas ahí de las definiciones que les di. Podemos ver la misericordia del Señor y dice que la misericordia de Él es grande, ¿verdad? Que es rico en misericordia. Cuando alguien es rico en algo, tiene mucho, tiene demasiado, en abundancia. Y dice el porqué de su misericordia. Dice por causa del gran amor que nos amó. O sea que el Señor, porque nos ama, nos ofrece su misericordia. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 5. Por gracia habéis sido salvos. O sea, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Nosotros no queríamos saber de Dios. Nosotros no entendíamos nada que no fuera el pecado. Nosotros queríamos seguir en el pecado. Pero el Señor, por su misericordia, porque nos amaba, nos dio una salvación que no nos merecíamos. El versículo 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvos. ¿Por qué fuiste salvo? Por gracia. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto es bien importante, porque dice que fuimos salvos por gracia. ¿A través de qué? ¿Qué medio el Señor usó para esa gracia? La fe. Y dice que esto no es de nosotros. O sea que ni la fe que tú dices tener por Dios y que yo tengo por Dios, ni la fe que me salvó a mí viene de mí. Yo no creí en Dios porque yo era más santa o más inteligente o entendí algo que los demás no entendieron. No, eso fue por eso que el Señor me brindó a mí fue un regalo, fue un don. Esa fe salvadora, ese medio que el Señor usó para llevarme a la salvación, no viene de mí tampoco. El versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que hace cuando tú añades las obras a tu salvación? Que tú te gloríes. Y usted y yo lo sabemos. Cuando tú piensas que tú fuiste salvo por gracia y le añade la obra, tú estás cancelando la gracia. La salvación no se obtiene por lo que nosotros podamos hacer o lo que no podamos hacer. Si fuera por obras, excluiría
la gracia de Dios y se convertiría igual que las otras religiones, que el hombre es el que tiene que esforzarse. Eso no es el evangelio. Si tú piensas que tu salvación depende de tus obras, quiero decirte que tú no conoces el evangelio de Cristo, que el evangelio que te han predicado a ti no es el de la Biblia, que el evangelio que te han predicado a ti no es el verdadero evangelio y hay un solo evangelio. No, que todo el mundo predica diferente, no. Como la salvación viene del Señor, los términos de la salvación también vienen de Él. Ni usted ni yo podemos decidir cómo las personas se salvan. Ni usted ni yo podemos predicar que las personas se salvan por obras porque eso es una mentira. Ni usted ni yo podemos decir, sabes que sí, te salvaste por gracia, pero tienes que hacer esto, porque si no te pierdes. Entonces estás diciendo que la persona no es salva, ni que tampoco fue salva por gracia, estás diciendo que es salvo por obras. ¿Qué es lo que trae esto de decir que la salvación es por obras o añadirle las obras a la gracia? Trae gloria, gloria propia, hace que la persona se gloríe. ¿Cuántas personas no están en las iglesias? Y lo que predican es lo siguiente, no predican palabra de Dios, esto es lo que predican. Las personas no quieren venir a la iglesia, se los va a llevar el diablo, como si ir a la iglesia te salvara. Es necesario congregar, ¿no? Pero eso no tiene que ver con la salvación. Las personas no oran ni 5 minutos al día, se los va a llevar el diablo. La palabra en ninguna parte me dice a mí que mi salvación vino por mi oración o que dependa de mi oración. La oración es necesaria, pero no tiene que ver con la salvación. ¿Están entendiendo dónde quiero llegar? ¿Y qué está haciendo esa persona que está diciendo eso allá en el altar con el micrófono, el haciéndose el muy santurrón? Yo soy salvo porque yo sí oro. Yo soy salvo porque yo vengo a la iglesia. Yo soy el más que hago en la iglesia. Yo le doy a los pobres. Estos hermanos no hacen nada. Gloria personal, ellos se están vanagloriando. Eso es lo que hace que las personas piensen que la salvación tiene que ver con su obra. La palabra lo dice y es muy claro. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios no comparte su gloria con nadie, ni con usted, ni conmigo. Yo no puedo decir que el Señor me dio algo porque yo hice algo para ganármelo. Esto no es una compra y venta. Esto no es ayúnate 10 días que el Señor te va a dar una unción que cuando tú entres a la iglesia los demonios van a salir corriendo, porque yo lo he escuchado, yo estoy repitiendo cosas que yo he escuchado. Ora 5 horas al día y tú vas a ver cómo esos dones se te multiplican. Esto no es una compra y venta. Esto es por gracia. A Dios no lo podemos manipular ni chantajear como chantajeamos a las personas. Tenemos que entender que no podemos manipular a Dios. Y tenemos que dejar de enseñar eso. Porque eso no lo dice la Biblia. Yo no encuentro ningún pasaje que me indique a mí eso que están enseñando. Y cuando a usted y a mí nos enseñan algo que va contradictorio a la palabra, o que le añaden a la palabra, que le añaden a la salvación, nosotros tenemos que rechazar eso. Porque lo que estamos haciendo es permitir que esa persona se gloríe, cuando la única gloria es del Señor. Entonces, cuando entendemos esto, podemos decir que entendemos lo que es la salvación. La mayoría de los cristianos piensan que haciendo ciertas obras
No perderán su salvación o de alguna manera u otra le van a añadir a su salvación. Yo no sé cómo, yo no sé de dónde viene esa lógica. Pero ese es el evangelio del diablo. Ese no es el evangelio de Cristo. Eso no está en las escrituras. En las escrituras yo no encuentro un pasaje que me dice que mi salvación depende de mis obras. No. La palabra es muy clara y la palabra no se puede contradecir. Cuando tú le predicas a muchas personas que la salvación no depende de las obras, lo niegan rotundamente. Y con esto solamente nos dejan saber cuál es su estado interno. Nos dejan saber que son todavía muy orgullosos para pensar que Dios lo tiene que hacer todo y ellos no pueden hacer nada. Porque cuando tú entiendes tu impotencia como ser humano, que nosotros somos polvo, que nosotros somos pecadores, que somos malísimos, no somos malos, nosotros somos malísimos, usted y yo, y que no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos, nosotros vamos a entender que nosotros estamos de brazos cruzados en todo esto. Estamos de brazos cruzados. Es una impotencia. Y solamente la humildad puede echar al lado ese orgullo que sienten muchas personas. El orgullo no les permite decir a ellos que Dios usa a fulano o a fulana por su gracia y misericordia y porque Dios así lo quiso. No. Dios me usa a mí porque yo oro, yo ayuno, yo nací en el evangelio, yo me crié en la iglesia. Eso no es así. Eso no es una verdad. Tú estás mostrando tu arrogancia, tu orgullo cuando dices esas cosas. Ahí tú no estás predicando palabras, ahí tú estás predicando tus opiniones, tus creencias, tu arrogancia, estás demostrando tu narcisismo, pero no estás predicando la palabra de Dios, no estás predicando el evangelio del Señor. La verdad es que las obras son parte de nuestro deber como cristianos. Esa es la verdad. No por ganar el favor de Dios o por ganarnos la salvación, sino por amor a Dios. Sino porque en realidad nos conviene. Hermanos, nos conviene seguir la palabra del Señor y cumplir con nuestros deberes como cristianos. ¿Por qué nos conviene? Pues es sencillo. Si usted le dice a su hijo que no puede brincar o que no se puede tirar de un puente, es porque le conviene a su hijo. Así es nuestro Padre. Él nos dejó ciertas cosas que debemos de hacer porque nos conviene hacerlas, porque son necesarias para nuestro beneficio, que no tiene nada que ver con la salvación. Lo único que demuestra tus obras es que tú eres verdaderamente salvo. Eso es un fruto de tu salvación, eso es una causa y un efecto. Porque eres salvo es que tú actúas de cierta manera, porque estás eternamente agradecido de que tú no tuviste que hacer nada para salvarte, porque es que no podías. Y aún así el Señor, en su infinita misericordia, porque Él es rico en misericordia, por su amor, permitió que fuéramos salvos por gracia, a través de esa fe. A través de la fe que salva. Que es una fe que depende 100% de Cristo, no es del hombre. La salvación no es Cristo y Marjorie. Mi salvación no es, oh, Cristo hizo algo, pero ahora me toca a mí culminar la obra del Señor. No, porque el Señor hizo algo y me dio la salvación temporera. No es eterna, la salvación de Dios no es eterna, según muchos. Me dio una salvación temporera ahí y ahora me toca a mí terminar lo que Cristo empezó, yo lo voy a terminar. Como si fuéramos aliados en la salvación. Esa no es la salvación. Esa no es la salvación.
El Señor no comparte su gloria con nadie. A las personas les duele muchas veces que la salvación sea por gracia, porque a ellos se les hace imposible no llevarse un mérito. No, es que si es por gracia, entonces yo puedo hacer lo que sea y yo no me voy a llevar ningún mérito, a mí nadie me va a reconocer. Tú no lo admites así, pero si tú estás predicando una salvación por obra, escudriñate y vas a ver que eso es lo que está en tu corazón, porque la misma palabra lo dice. Para que nadie se gloríe, porque cuando una persona piensa que su salvación depende de las obras, se va a gloriar. Bueno, yo me salvé porque yo llegué a Cristo. Bueno, yo me salvé porque yo hice una oración y acepté al Señor. Bueno, yo me salvé porque yo decidí buscarlo. Bueno, yo me salvé porque oraron por mí. Bueno, No, 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 no. Ninguno de esos es el motivo de tu salvación. Tu salvación es obra completa de Dios. No tiene nada que ver contigo. En ti no había nada bueno que el Señor quisiera. En ti no hay nada bueno que tú puedas ofrecer. Suena duro, pero es la realidad. Nosotros estábamos muertos en pecados. Muertos. ¿Qué tiene un muerto para ofrecer? Nada. Nada. Hay otros que dicen, si es por gracia nada más, eso es un mamey. Así cualquiera. Y yo estoy diciendo las expresiones como las personas lo dicen. Yo no hablo así. Pero yo he escuchado personas que dicen, eso es un mamey, así cualquiera. Muchas personas piensan que el evangelio es un grupo de reglas que hay que seguir pesadas, que es una religión que se define por reglas morales, por cosas religiosas, y eso no es. Que hay cosas que tenemos que hacer, claro que sí, pero no añadan eso a la salvación, no mezclemos una cosa con la otra. Tienes que entender que tus obras, lo que tú haces no compra el favor de Dios, no lo compra. El que ahora mismo yo me porte bien, no sé, que le regale comida a los pobres y otra hermana en Cristo mío no esté regalándole comida a los pobres, esté en la casa, no me hace a mí más meritoria de la salvación, ni me puedo ganar el favor del Señor, ni Dios me va a amar más a mí que a ella, porque así no funciona. Porque es que no hay nada bueno que yo pueda ofrecer y aún lo bueno que yo hago viene de Dios. Las obras son solamente una consecuencia de la salvación. Eso es algo que simple y sencillamente nos ayuda a reconocer quién es un verdadero cristiano y quién no. Para eso es que está la obra, como un testimonio para el mundo. Tú te comportas como lo que tú eres. Si tú eres un príncipe o una princesa, tú no te vas a comportar como un peón. No, no. Tú te comportas como un príncipe o una princesa, pero aún así van a haber momentos ese príncipe y esa princesa que mientras aprenden a perfeccionar cómo comportarse, van a hacer muchos errores. Y eso, ellos dejan de ser príncipe y princesa, no. Tú ves que les siguen enseñando, los siguen amaestrando a cómo actuar. Pero es porque son de la realeza. No es porque si ellos lo hacen bien van a ser de la realeza. Así no funcionan las cosas. Es lo mismo con nosotros, porque somos cristianos es que nos tenemos que portar de cierta manera, porque somos cristianos es que tenemos que seguir
las reglas de Dios porque Él nos adoptó y ahora somos sus hijos. ¿Y qué hijo no sigue las reglas de sus padres? Por más que rompamos las reglas, por más que un hijo rompa las reglas de sus padres, llega el momento que entiende que todo lo que le decía el padre era por su propio bien y termina haciéndolo. Muchas veces tiene que tropezarse 1000 veces, pero termina haciendo las cosas como el padre se las pidió. Pues así mismo somos nosotros. En este caminar vamos a fallar 1000 veces. En este caminar vamos a seguir muchas veces cometiendo pecados y haciendo cosas que no tenemos que hacer. Pero eso simplemente significa que nosotros no estamos siguiendo lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de vivir una vida perfecta. No tenemos esa capacidad. Y si la salvación dependiera de las obras, tendríamos que desde nuestro nacimiento cumplir toda la ley, vivir una vida perfecta, no solamente en lo que se ve, sino nuestra mente. Tuviéramos que tener pensamientos perfectos, tuviéramos que tener emociones perfectas. Nuestro caminar tendría que ser 100% perfecto y nosotros sabemos que en nuestra vida nosotros no podemos vivir ni un solo día perfecto. No hay ni un solo día que tú no le falles a Dios, ni uno. Entonces, nuestra salvación no depende de ningún tipo de obras porque entonces todos estaríamos perdidos. La santidad es necesaria y no es una opción. Claro que sí. Muchas personas tienen la ignorancia que dicen, bueno, el que predica que la salvación es por gracia, es el que también predica que la salvación no se pierde, y si la salvación no se pierde, quiere decir que yo puedo hacer lo que me dé la gana. No. Eso demuestra solamente lo que hay en tu corazón. Porque cuando tú eres salvo de verdad, cuando tú estás agradecido del Señor, tú haces lo que lo que sea posible, porque quiero ser lo más sincera posible. Porque no voy a decir que vamos a vivir perfectamente, porque eso es una mentira. Pero vamos a hacer lo que nos es posible a nosotros humanamente para vivir lo más cercano a las Escrituras. Todos los días negándonos a nosotros, todos los días tratando de caminar como el Señor caminaba, todos los días tratando de hacer las cosas como el Señor nos pide que las hagamos y como nos manda y nos ordena que las hagamos en la palabra. Pero eso lo podemos hacer solamente porque tenemos el Espíritu Santo. Porque somos una nueva criatura. Por lo tanto, como somos una nueva criatura y todas esas cosas viejas pasaron y ahora todas son nuevas, pues ahora, como hubo un nacimiento de nuevo, pues ahora nosotros podemos hacer ciertas obras, ahora podemos actuar de cierta manera, ahora podemos ser diferentes a antes, pero eso no nos hace libres de pecado, eso no nos hace perfectos, eso no nos hace santos. Todos los días tenemos que batallar con ese pecado. Pero el que estemos batallando con el pecado no significa que nosotros vamos a ganarnos la aprobación de Dios. Significa que ya Dios nos aprobó. Significa que Dios nos salvó y nosotros estamos caminando conforme a su palabra, que estamos buscando esa santidad, porque todavía no hemos llegado a ella. El que diga que vive en santidad y que es un santo está mintiendo. Tú estás mejorando todos los días, perfeccionándote todos los días, con la ayuda de Dios, porque Él es el que pone el querer como el hacer. Por eso es que tú te puedes ocupar de tu salvación. Pero no es al revés. Eso solamente demuestra quién es de Dios y quién no es. Un verdadero cristiano entiende que la santidad no es opcional, pero también reconoce que la santidad, como la predican las personas, no salva a nadie, sino que es más bien como un ejercicio espiritual que nosotros hacemos y solamente muestra como testimonio que somos verdaderos cristianos, testimonios
a otros cristianos, a nuestros hermanos en Cristo y al mundo que todo el tiempo nos está observando. Ese ejercicio espiritual de hacer ciertas obras y hacer ciertas cosas, orar, ayunar, todas esas cosas no nos salvan ni nos hacen más santos ni más, nada de eso. Son ejercicios espirituales que hacemos, pero no es para ganarnos el favor de Dios. No es para ganarnos el favor de Dios, no es una compra y venta, no es para que Dios nos recompense con algo. Ya nosotros tenemos la vida eterna. Eterna, es eterna. No es temporal basada en lo que tú hagas o yo haga, porque las cosas de Dios son diferentes a las de los hombres. Las cosas de Dios son para siempre, son eternas. Nosotros damos y recibimos cosas que son temporeras, pero Dios todo lo que da, lo da bueno y para siempre. Él no da cosas a medias. Él no da cosas a medias. El decir que tú eres salvo hoy y mañana pierdes la salvación, el otro día vuelves a eres salvo y el otro día, eso es un desorden, eso no es bíblico. El decir que si tú no haces ciertas obras no vas a perder la salvación, eso no es bíblico. Tú estás insultando el carácter de Dios. Estás diciendo que Dios es un mentiroso. Porque el Señor dice en su palabra que no fue por obras. Estás llamando a Dios mentiroso. Estás confiando más en tus obras que en la gracia del Señor. Ustedes pueden entender la magnitud del problema. Esto no es fácil de predicar. ¿Sabes por qué? Porque las personas no quieren aceptar la verdad. A las personas les encanta la mentira. Porque podemos ver que las personas que predican de esa manera, si tú no haces esto, aquello y lo otro, te pierdes, es porque te quieren manipular. Ellos quieren que tú les sirvas a ellos, no a Dios. Ellos te están exigiendo sus requisitos, no los requisitos de Dios. Y no estoy diciendo que hacer obras es malo, no estoy diciendo que servir en la iglesia es malo, eso es lindo, eso es bello, eso es bueno. Pero eso, muchas veces, el hombre impone cosas que el Señor no ha pedido. Porque te quieren manipular. Eso es una manipulación. Si tú lo escuchas, te está manipulando. Si no actúas de cierta manera, esto es lo que te va a pasar. Y así no funcionan las cosas. Porque lo que es de Dios es de Dios. Y la salvación viene del Señor. Él no comparte su gloria con nadie. Con nadie la comparte. Tenemos que entender que nuestra salvación depende del Señor. Eso, el pensar que la salvación depende de la obra es un yugo tan grande. Tan grande, yo lo cargué y no fue por mucho tiempo. Porque yo me convertí al Evangelio hace un año y unos meses. Eso era un yugo tan grande. Y tú estás todo el tiempo pensando, ¿y si hago esto? Me pierdo. Ay, ¿y si cometí un pecado y no me acuerdo de ese pecado y no me arrepiento y me muero mañana? Me perdí. Así no es que funciona. No funciona así. El arrepentimiento es lindo. El arrepentimiento es algo que deberíamos de nosotros sentirnos mal cuando pecamos y arrepentirnos ante el Señor. Pero así no es que funcionan las cosas. Hay personas que han nacido de nuevo 60, 100, 200 veces. Hay personas que pasan al altar semanalmente a reconciliarse con el Señor, a pedirle perdón y a pedirle la salvación de nuevo. Eso es un desorden, así no funcionan las cosas. El que añade sus obras a la salvación está yendo por otro camino. Está caminando un camino diferente. El único camino es Cristo y la obra que Él hizo.
y la vida que Él vivió. Ese es el único camino. El que quiere añadirle a ese camino la gracia, las obras a la gracia. Aquí está la gracia y aquí está las obras. El que dice, yo empecé por aquí, pero me voy a desviar para allá, está yendo para otro camino que parece bueno. Ese camino parece que tú vas por el camino adecuado. Tú parece que estás caminando el mejor camino por tu religiosidad, por tu legalismo, por tu ego, por tu orgullo. Tú piensas que tú vas caminando por el camino correcto, pero en el fondo tú sabes que tú no estás en el camino correcto, porque tú no eres verdaderamente libre. Tú no te sientes libre, tú tienes un yugo que se supone que tú no estés cargando. Tú estás cargando con una responsabilidad que no puedes llevar. Si alguien se hubiese podido salvar por obras, hubiesen sido los judíos, que ellos seguían la ley. Nadie la pudo seguir perfecta. Según su criterio, ellos la seguían perfecta. Muchos de ellos pensaban que eran salvos por las obras que hacían, que se merecían el cielo por las obras. Podemos ver los fariseos, por ejemplo. Pero si alguien se podía salvar por las obras, entonces serían ellos y nosotros estuviéramos perdidos, porque nosotros no nacimos, nosotros no somos judíos, no conocemos la ley como ellos la conocen y la hemos vivido. Entonces estuviéramos todos perdidos. Aquí no hay caminos intermedios, aquí es por gracia y se acabó. No hay otro camino. Si tú le quieres añadir las obras a la gracia, estás predicando otro evangelio. Estás predicando un evangelio muy distinto al de la Biblia. Entonces tenemos que entender que esto es por gracia. Solamente por gracia, porque nadie se puede llevar esa gloria. Y nadie puede. Lo repito muchas veces, nadie puede ni quiere buscar a Dios. Nadie puede cumplir la ley completa. Nadie puede cumplir la ley perfectamente. Nadie, absolutamente nadie. Siempre fallamos en algo. Si tú quieres que tus obras, después que te convertiste, sean tomadas en cuenta en tu salvación, tienen que contar todas, las buenas y las malas. O que ustedes esperan que el Señor venga y diga, bueno, tú en este día hiciste 100 cosas malas y 30 buenas. Déjame coger estas 100 malas y las echo para el lado y te voy a contar estas 30 y así sucesivamente por todos los días de tu vida mientras estabas convertido. Eso es un disparate. Si tú quieres que tus obras sean contadas en tu salvación, que eso no se puede, pero si eso es lo que tú quieres, tienes que ponerte a pensar que primero que no tienes obras perfectas. Segundo, que el motivo de tu corazón muchas veces es malo, es para verte bien delante de los demás. Muchas de las cosas que tú haces hasta en la iglesia es para verte como más espiritual que los demás. Tenemos que reconocer eso. O sea que a veces hasta las obras que parecen buenas, el Señor mira los motivos del corazón. Jamás podremos pagar una salvación tan grande, tan perfecta, con nuestras obras. Jamás. No podemos ni pensar en eso, porque pensar en eso no es muy inteligente. Así piensan los de otras religiones, los de las religiones paganas. Tenemos que entender que nuestra salvación no depende de nuestras obras. Que Dios les bendiga.